El presidente Kuczynski afirmó que somos una democracia donde se respetan ciertas reglas y no se puede permitir que por réditos políticos esta sea amenazada. De otro lado, mientras los congresistas oficialistas Gilbert Violeta y Juan Cheput calificaron de bajeza la citación a Nancy Lange de parte de la Comisión Lavajato, el legislador fujimorista Héctor Becerril respondió que la esposa del presidente no es citada por ser la primera dama, sino por ser socia de una empresa cuyo dueño es Gerardo Sepúlveda, que asesora hace años a Odebrecht. Luis Nava, secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de García, afirmó esta tarde ante la Comisión Lavajato que Jorge Barata visitó cerca de 15 veces Palacio para ver el financiamiento de las obras de construcción del Gran Teatro Nacional. Señaló también que Barata llegó en algunas ocasiones acompañado por el propio Marcelo Odebrecht y en otras por funcionarios de la constructora brasileña a reuniones donde se tomaban acuerdos sobre los planos y la obra. El publicista brasileño Valdemir Garreta afirmó que la constructora Odebrecht le pagó $2 millones para asesorar la campaña de reelección del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, en el 2014. Garreta agregó que quien lo contactó fue el publicista brasileño Luis Fabre, con el que se reunió en una residencia en La Molina, donde terminaron de conversar junto con el gobernador Chalaco sobre su contratación. La Sala Penal Nacional evalúa sancionar al líder del grupo terrorista Sendero Luminoso por una presunta amenaza que hizo la procuradora antidrogas Sonia Medina durante la audiencia oral del caso Tarata. Humán se mostró colérico por la intervención del congresista Marco Miyashiro, ex miembro del GEIN, durante la audiencia. Enseguida abandonó la sala señalando con el dedo y advirtiendo a la procuradora Medina que no sabía con quién se metía. Medina, por su parte, aseguró que no se dejará amedrentar por la cúpula de Sendero Luminoso y que le dijo a Guzmán que no le tiene miedo. Para estar al día con la información nacional e internacional, usted lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí En Portada. Verónica. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, Richard Arce, de Nuevo Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, empezamos con un comentario en realidad internacional. Así es, bueno, que está... de hecho, los ojos del mundo están pendientes sobre lo que pueda suceder, porque el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha confirmado su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ha ordenado, además, iniciar un proceso de varios años para trasladar allí la embajada norteamericana. En discurso desde la sala de recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, Donald Trump llamó a la calma ante las tensiones que, bueno, ha generado este anuncio y defendió su decisión que supone, dijo, reconocer algo obvio. Bueno, es lo mismo que dice, por supuesto, el pueblo israelí. Defiende hace décadas y que sus antecesores no quisieron aceptar, quizá, dice, por falta de valentía. Bueno, evidentemente eso ha generado reacciones, sobre todo en el mundo árabe y en Palestina en particular, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos a ver qué sucede. También había un pronunciamiento del Papa Francisco sobre esto. Bueno, va a tener consecuencias de todas maneras, que tiene que haber aquí, yo digo, algún tipo de arreglo, ¿cierto? Más allá de político, imagino, económico, porque en este momento hacer esto, no sé cuál será el interés, pero bueno, estaremos atentos. No sé si nuestros invitados quisieran hacer algún comentario sobre lo que podría suceder, o bueno, sus expectativas, de repente, no sé, congresistarse. ¿Le parece, está de acuerdo con lo que ha dicho Donald Trump o de ninguna más manera bien cree que esto va a traer problemas? No solamente va a traer problemas, sino que se genera una mayor problemática en Medio Oriente. Somos testigos que año a año el conflicto judío-palestino llega a escaladas de violencia y lamentablemente esto está generando muchos problemas. Después de la guerra del 67, de los 6 días, se ha cumplido 50 años de la ocupación del territorio palestino. Inclusive personalmente hemos presentado una moción para recordar que es muy importante los derechos de los palestinos en territorio
que tradicionalmente ellos han tenido y que, bueno, temas coyunturales de la Segunda Guerra Mundial hizo que haya una migración masiva y ahora existe el Estado de Israel. La propuesta es que se respete la existencia de los dos estados, pero la intromisión de Estados Unidos con esta posición puede exacerbar fanatismos, puede llegar a extremos de mayor violencia. Permanentemente hay represión contra civiles de ambos lados, pero sobre todo del Estado de Israel, que controla territorios palestinos. Inclusive hay construcciones en territorios... Palestina está dividido en dos áreas prácticamente. Está la franja de Gaza en el sur y Cisjordania. Y en esos territorios se están construyendo asentamientos humanos israelíes que generan muchos problemas. En esa circunstancia, tener una posición, sabiendo que todos los países tienen sus embajadas en Tel Aviv, pretender reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, pero con la intención de trasladar la embajada para hacer una especie de reconocimiento, va a generar mayor conflictividad y va a encrispar ese ambiente tan tenso que se vive. Que ya hay ahí, claro. Y que nosotros exhortamos la paz. Yo recuerdo muy bien el año 2010, justo en esta época, en diciembre, bombardearon hospitales, jardines de niños. Es lamentable que los civiles sean los que estén expuestos en un problema que a la actualidad no hay visos de solución. El problema es bastante tenso. Las imágenes que circulan en redes sociales son bastante conmovedoras, porque hay represión de parte del ejército israelí a poblaciones civiles que también reclaman, evidentemente, porque hay una conflictividad, hay una superposición de territorios que tiene toda una historia, que no viene solamente de la guerra del 67, es histórico. Jerusalén representa a las tres religiones más importantes del mundo, tanto a los judíos, tanto al islamismo y evidentemente al cristianismo. Entonces, es como una ciudad cosmopolita donde debería haber la posibilidad de que convivan esas tres religiones. Pero este tipo de posiciones, en este caso del señor Donald Trump, va a generar mayor encrispamiento y tememos que pueda haber algún acto de violencia, como se está pretendiendo ya circulando en redes sociales informaciones. Bueno, lo que está haciendo el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, es cumplir lo que había ofrecido en su plan de gobierno. ¿Cómo afecta esto a Israel y a Palestina? Lo vamos a ver en los próximos días. Pero dicen que, claro, él tendría competencia a disponer de lo que a él le compete como presidente de la República, porque no está influenciando directamente respecto a ningún estado de ellos, sino a partir de los Estados Unidos y la presencia de los Estados Unidos dándole legitimidad a uno de estos estados. Nosotros lo vamos a revisar en la Comisión de Relaciones Exteriores de la que somos parte y le hemos pedido a la presidenta Luz Salgado y cómo podría afectar en una fecha sensible. Además, vamos a estar en la expectativa de lo que... Solo mencionar que Donald Trump la semana pasada se ha retirado del Pacto Mundial a favor de la migración y de la misma manera se ha retirado de la UNESCO en el tema de cultura, se ha retirado del Acuerdo de París. Entonces, el tema del TPP, que también estaba relacionado con el Perú, en realidad tiene una posición bastante proteccionista, es parte de su mensaje de campaña, pero él tiene que entender que el mundo hay la necesidad de articular comercialmente, de articular socialmente, y en el tema ambiental necesitamos un liderazgo regional. Y en el tema ambiental necesitamos el compromiso. El tema del calentamiento global es una realidad y las posiciones que está teniendo va a generar efectos reales en nuestro país, sobre todo porque nosotros somos un país que es vulnerable a los efectos del cambio climático. Bien, vamos efectivamente a nuestro país ahora y a lo que ha dicho hoy el presidente Kuczynski acerca de la democracia. Esto en el contexto de la exhortación que le hizo la congresista Vilca Toma de que renuncie, que dé un paso al costado en la presidencia, en el cargo de presidente de la República. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el presidente Kuczynski. Y quiero destacar hoy que somos una democracia donde se respetan ciertas reglas y no se puede permitir que algunos, por réditos políticos, amenacen esta democracia. La democracia es mucho mejor que la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que la voz y la decisión la tienen unos cuantos. Eso se llama la autocracia. La democracia, todos tienen el derecho de opinar. Todos pueden pensar que su voz se va a escuchar.
Efectivamente, ¿tiene usted la impresión de que la democracia corre algún riesgo en este momento como para una afirmación de esta naturaleza de parte del presidente? Es un escenario bastante complejo porque el tema Lavallato está trascendiendo a todo nivel. En este caso inclusive habría algún tipo de involucramiento del propio presidente de la República en el tema en su responsabilidad que tuvo como ministro en la gestión del señor Alejandro Toledo. Pero hay que ser muy cuidadosos y respetuosos de la investidura del presidente y sobre todo del tema de la gobernabilidad. Esta situación, si se demostraría que él tendría algún tipo de responsabilidad directa con alguna prueba, llegaría al extremo de vacarlo por insolvencia moral, tal como estipula la Constitución de la República. Pero para llegar a ese aspecto tendría que haber pruebas contundentes. Mientras tanto, es bastante complejo arremeter contra el presidente de la República, porque él personifica a la nación, representa al Estado peruano. Sé que la clase política de los últimos gobiernos, casi todos están involucrados con el tema del Lavallato. Hay financiamientos de campaña, hay coimas, y eso no podemos evadir. Y para eso es importante el fortalecimiento de la institucionalidad, del Ministerio Público, del Poder Judicial, porque son los entes competentes que se van a encargar de sancionar, si es que corresponde, la responsabilidad que puedan tener cualquiera de estos líderes políticos. En realidad, el escenario es bastante complejo, nos preocupa a nosotros particularmente. ¿Pero qué es lo que le preocupa? ¿Lo que ha propuesto la señora Yanni Vilcatoma? ¿Eso le preocupa o le preocupa que el presidente de la República es involucrado, pero por lo menos que haya mentido respecto a algún tipo de asesoría o deber? Ambos aspectos. Puede haber alguna responsabilidad del presidente. Hay algunos que están en contra de lo que la señora Yanni Vilcatoma ha dicho, que el propio presidente se lo iba a decir, ¿cierto? Ahora, que aquí está hablando de algún tipo de protagonismo. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿usted de qué lado está? ¿Para el lado del presidente de la República o para el lado de la señora Yanni Vilcatoma? Al lado de la justicia, la verdad, y la lucha contra la inmunidad. ¿Dónde está identificar a los responsables, identificar a los responsables que están involucrados. Ante una versión, porque, o sea, tiene que estar es que no tengo que tomar partido, no puedo tomar partido, tengo que respaldar la institucionalidad del país. ¿Y le parece bien que el presidente haga este llamado? Que diga que se trata de protagonismo político, que hay que respetar la institución. Yo preferiría que el presidente le baje un poco la temperatura, que no sea confrontacional, que más bien se ponga a disposición, en este caso de las instituciones competentes, para poder entregar información. Ahora, respecto a la... O sea, que vaya a la Comisión Lavallato. Podría facilitar la información, tal como lo ha mencionado, o sea, por escrito, okay, para manejar con mucha objetividad. Pero en el caso de la señora Yanni Vilcatoma me parece exagerado el pedido que está realizando. Y sobre todo, solo para cerrar es muy importante, me gustaría escuchar la vehemencia que tiene la señora Yanni Vilcatoma en todos los casos, tanto en el señor Kuczynski, tanto en el señor Alan García, en el señor Toledo, pero también presuntamente que haya recibido financiamiento la señora Keiko Fujimori. ¿Qué piensa la congresista Aramayo sobre la propuesta o sobre el pedido de su colega Vilcatoma? Bueno, respecto a lo que dice primero el presidente de la República, ¿no? Él hace una reflexión interesante en el Día de la Policía Nacional respecto a qué soporta, qué valores soportan la democracia. Y soporta ciertamente algunos valores que tienen que ver con el respeto, pero también la tolerancia y la legalidad. Eso de decir, bueno, algunos creen que van a ser escuchados, me parece por demás denostativo cuando la democracia es poder escuchar a las minorías. Y esas minorías también vinieron de gente de Peruanos por el Cambio. No olvidemos lo que dijo hace algún tiempo uno de sus congresistas cuando al inicio de su gestión pidió la renuncia del presidente de la República, lo que ciertamente le costó a este colega congresista que lo suspendieran por algún tiempo, Guía Pianto. El congresista Guía Pianto fue el primero en decir que renuncie, era pitonizo, pues Guía Pianto dijo que renuncie el presidente de la República. Pidió la vacancia, creo, pidió la vacancia, que es diferente. Pidió la vacancia presidencial, ciertamente me contextualiza, pero ya desde ese entonces se hablaba pues de una falta de capacidad de gobernar que ha sido una recurrente del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces yo sí creo, a diferencia del presidente, que hay que tener respeto por la democracia, pero también hay que tener tolerancia por las voces minoritarias que tienen el derecho de expresarse en un contexto que bien dice el colega Arce. Bueno, él ha hablado de vacancia, nadie ha hablado de vacancia. Hoy escucho a la izquierda hablar de vacancia.
cuando es un discurso que no viene, por ejemplo, de parte de fuerza. Lo que nosotros decimos es que el presidente de la República, en el respeto a la legalidad y a la norma, debería dejarse de resistir, por ejemplo, de presentarse a algunas instituciones como al Congreso de la República y a la Comisión Lavallato. De lo que dice de la congresista Jenny Vilcatoma y que salen a descalificarla con toda la fuerza, es una mujer que ha luchado contra la corrupción desde toda perspectiva y me parece legítimo el pedido que ha planteado. Es la voz en particular de una congresista que representa como nosotros a la ciudadanía. No, que tiene derecho a expresarse, está fuera de duda. Yo le pregunto qué piensa usted de lo que ella ha expresado. Bueno, que es un pedido, por supuesto, yo sí, es que a veces es difícil entender a la izquierda, dicen una cosa pero votan en sentido contrario, es parte de un discurso político incomprensible para algunos. Yo creo que la congresista Vilcatoma se ha apresurado, porque lo primero que tenemos que hacer es escuchar al presidente de la República, escucharlo y que se presente de la Comisión Lavallato. Él fue no solamente ministro, que decidió, él fue parte de Proinversión, participó en reuniones, ha estado participando de manera activa en la Comisión Lavallato y déjeme decirte que quien no se presenta ante la comisión está obstruyendo el conocer la verdad sobre casos que tienen que ver con corrupción y que no son poca cosa y que debería conocer la ciudadanía. Hoy día la congresista Vilcatoma ha dicho que ha existido violencia verbal en su contra y por la presentación del pedido de citación a la primera dama Nancy Lange, porque como ustedes saben, esa iniciativa suya que Víctor Andrés García Belaúnde hace el pedido dentro de la comisión, ¿no? ¿Y de ella no? Y ahora ha dicho algo más. No, yo se lo explico. Mejor yo se lo explico y muy breve. Lo que ocurre es que todos los congresistas de la República tenemos la facultad de participar de manera activa de todas las comisiones. Es parte del reglamento que tiene además carácter de ley. Y ella planteó un pedido que lo hizo suyo un miembro de la comisión, que es el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Entonces, sí he escuchado voces altisonantes respecto a ella, tiene mi solidaridad la congresista Vilcatoma, porque tenemos el derecho de plantear lo que creamos legítimo. Entonces ahí no hay mayor interpretación. Ella plantea, yo he planteado que vaya nuevamente el señor Augusto Álvarez Rodríguez y un montón de gente que vuelvan a sentarse en la Comisión Lavallato, porque ellos se cogieron de manera temprana a ver el tema de financiamiento de algunas campañitas y otros temas. He dicho que vaya el señor Julio Guzmán, que fue secretario general de Palacio de Gobierno cuando salía el señor Salomón Lerner, y hay ahí un tema importante porque el día de ayer en la Comisión Lavallato se dijo que el señor Fabre, además de ser publicista, era asesor presidencial. ¿Quiénes sabían que Fabre era asesor presidencial? ¿Quién le pagaba? ¿Qué funciones tenía? ¿Quién cumplía? O sea, yo creo que es relevante de cara a los nuevos hallazgos escuchar e invitar nuevamente a estos testigos. ¿Cómo es entonces? Eso se plantea. O sea, la congresista Jenny Vilcatoma, que no pertenece a la Comisión Lavallato, propuso, pero ella no tiene la facultad de poder proponer porque nosotros no está tenemos ahí. Voz, que es lo que acabo de decir. Entonces el congresista acoge el pedido, pero podría no haber acogido. Como ha ocurrido en mi caso. Yo he planteado no la acoge porque no estoy de acuerdo. ¿O alguien lo forzó al congresista para acoger ese pedido sin ¿Usted estar cree de acuerdo? que Víctor Andrés García Belaúnde va a someterse a algo? ¿Cómo va a ser? Vamos a escuchar lo que ha dicho después. Por favor. Vamos a escuchar a Víctor Andrés García Belaúnde diciendo que quizás fue precipitado. Entender bien, a ver. Dar a la señora Lange. Se acaba de decir de que fue inoportuno, pero usted lo propuso, usted es el que... Perdón, yo me sumé al pedido de una parlamentaria. Pero lo hizo suyo porque usted era el único integrante, Vilcatoma no era un integrante, entonces ¿cómo es inoportuno ahora algo que usted presentó ayer? Mire, a ver, no creo que sea inoportuno en todo caso, lo que quiero decirle que puede haber sido algo precipitado, más que inoportuno, pero se iba a dar en algún momento, se va a dar en algún momento. Así que yo creo que no hay que preocuparse, se va a dar en un momento. Cuando usted dice que ha sido precipitado, entonces ahí está el error, ¿no lo reconoce? Bueno, mira, no reconozco los errores porque no han habido. El hecho que se le invite hoy día o se le invite dentro de un mes siguiente no es un error, no es un error. Es confuso que él recoja esa iniciativa, la presente toda la comisión y después diga que es precipitado, ¿no? Creo que le faltó a Víctor Andrés García Belaúnde era explicar en qué contexto es que se convoca a la señora Nancy Lange. Ella no va en la condición de primera dama de la nación, donde hemos visto que ha cumplido una labor loable.
Ella va como accionista de una empresa, o sea, acá se le cita para que explique su vínculo con First Capital Partners, una empresa que asesoró a la constructora brasileña Odebrecht el año 2005 y 2006. Según un informe de un canal consorciado, Lange fue socia de Latin American Enterprise, una compañía fundada con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el chileno Gerardo Sepúlveda el año 1994. ¿Se refiere a Cuarto Poder? Sí. Entonces, que tenía la misma dirección de pero no es la misma compañía. Bueno, todos funcionaban en el mismo lugar, o sea, no, era inevitable de que supieran, o era una máscara, funcionaba de cascarón, yo qué sé. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo va a ir el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la Comisión Lavallato? Primera inexactitud. Va como funcionario para colaborar en contra de la verdad. ¿Cómo va a ir la primera dama de la nación? No va convocada como primera dama de la nación, va convocada como accionista. Ella es politóloga. Es una persona formada, académica, que sabe, o sea, es una persona que ha trabajado mucho tiempo y que tiene que ponerse a disposición de una comisión investigadora. A mí me preocupa que se den pasos para adelante, que después se den pasos para atrás, porque claro, podría quedar alguna suspicacia. Yo creo que era oportuna la convocatoria, valiente la convocatoria, porque ya sabemos que hay activistas el paso para atrás al que se refiere es el de Víctor René García Belaúnde. Sí, me preocupa. Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Yo pensaba que era la Comisión Lavallato que da pasos para adelante. Amigo, nosotros estamos en otro sentido. Hay un tema muy importante. Todas las personas que tienen algún tipo de involucramiento tienen que asistir a la Comisión Lavallato. Así es. Eso no va a entrar en punto de cuestión. Lo que nos preocupa a nosotros es cuál es la línea de investigación, cuál es la estrategia. Porque desde mi percepción, las convocatorias que se hacen es en función de la coyuntura, en función del tema mediático que sale. En realidad, vamos a ser objetivos y hay que ser crítica a la Comisión Lavallato. Todos los anuncios, las informaciones que se tiene sobre nuevas noticias que están saliendo en la investigación en Lavallato, viene de la Fiscalía. La Comisión Lavallato lo que está haciendo en realidad es recoger esa información y en función de la noticia se convoca a las personas. En este caso salió la noticia el domingo en un programa dominical y ahora se pretende convocar a la señora Nancy Lange, que está bien que se le convoque, pero hay que ver cuál es el marco de la investigación. Tengo entendido que hay más de 100 personas que tienen que ser investigadas. ¿Cuál es el orden para poder organizar esa investigación? Pero la señora Nancy Lange no está yendo como investigada, perdón. No, perdón. Pues evidentemente, va a ir como invitada para que dé información. Pero hay 100 personas que van a ser invitadas, algunas de ellas investigadas, evidentemente, hay otras que son invitadas para corroborar información dentro de un trabajo de investigación, dentro del rol y la función que tenemos dentro del Congreso de la República. O sea, debió invitarse a la señora Nancy Lange, pero más adelante, no hoy. Sabiendo qué tema, qué línea se está manejándose y cómo se está organizándose la Comisión Lavallato para tratar tantos temas. Sé que es muy complejo, sé que es bastante difícil. Son diferentes casos de corrupción, financiamientos de campaña política, coimas para ganar licitaciones. ¿Cuál de los temas le corresponde y cuál es el orden? Eso es muy importante para que también el control político que estamos realizando desde las comisiones de fiscalización tenga una orientación y sobre todo ante como ahora piensa el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que es inoportuno. Sí, pienso que es inoportuno, por el momento que se está dando. O sea, por el momento se refiere a que el presidente no quiere ir a responder. La coyuntura de esta confrontación que existe entre poderes y el debilitamiento de nuestra institucionalidad. Hemos estado discutiendo el presupuesto general de la República y lo que hemos estado hablando permanentemente es que la imagen que proyectamos al país es muy importante, del país frente a los inversionistas es muy importante. Y cuando hay este encrispamiento político genera que inclusive se incrementa el riesgo país y eso genera un problema serio a nuestro país en una circunstancia donde nuestra economía está desacelerada y una serie de implicancias que afectan directamente a la población. Ha intervenido también en esa discusión el congresista Kenji Fujimori a través de las redes. Del lado de la señora Nancy Lange, desde luego. Vamos a ver, ahí dice, no incendien el Perú y pone ahí un fuego. El fuego destruye especialmente al ciudadano de a pie. Creo en la institucionalidad, fiscales, jueces y el presidente deben hacer su trabajo. El odio y la venganza deben parar. Mi solidaridad con Nancy Lange, víctima colateral de la violencia política. Y tengo la impresión de que el congresista Becerril ha respondido a esta observación de Kenji. De Kenji yo ya no quiero opinar. El Perú ya sabe perfectamente en qué ha quedado, ¿no es cierto? Actos de inmadurez
totales. Así es que el Perú ya sabe quiénes estamos luchando contra la corrupción y quiénes están del lado de la corrupción. ¿Quién está del lado de la corrupción? Todos aquellos que defienden a los corruptos, a la corta o a la larga, son cómplices de la corrupción. Pero ya está dando por entendido que Nancy Lange es corrupta, ¿no? No, yo no digo solamente eso. Hay que recordar que Kenji, todas las acciones que hemos tomado en lucha frontal contra la corrupción, todo está en contra, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo digo. En el caso de Nancy Lange, como digo, ella tiene que venir simplemente a explicar su participación. Y es lo normal. ¿Usted sí se anima a comentar lo que dice Kenji o también se abstiene? Yo voy a respetar, y no porque siempre he expresado mi respeto a Kenji Fujimori, al igual que a la congresista Vilca Toma y al igual que a todos los congresistas. La discrepancia alturada es siempre saludable, pero él está en un proceso de investigación, ha apelado en proceso de sanción disciplinario en la interna de Fuerza Popular, y yo sí creo que estos temas deben verse con los procedimientos correspondientes. Debilita la institucionalidad partidaria, debilita al mismo Congreso de la República que adjetivemos a cualquiera de los colegas. Así que en ese sentido yo creo que si estas nuevas declaraciones, porque se le ha exhortado a Kenji a que reflexione, si estas nuevas declaraciones tienen que ser motivo de una investigación o de un nuevo proceso, habrá que esperar los fueros correspondientes. ¿No se iba a ver ayer en la reunión de la bancada la apelación de Kenji? Lo que pasa es que se le ha dado un plazo adicional de 3 días, porque sí, es una resolución que tiene más de 46 páginas, que ha pretendido absolver cada una de las inquietudes planteadas por el congresista Kenji Fujimori. Entonces, nosotros sí respetamos la legalidad y le hemos dado el plazo necesario para el próximo martes, para que el próximo martes se pueda revisar la apelación del congresista Fujimori. Sí. ¿Cuánto lo van a sancionar? ¿De 120? ¿De 120 van a tenerlo 4 años? 5? Tendrá que ver la comisión correspondiente. Porque violencia política, les he dicho, ¿no? Odio, revanchas, bueno. No llega al mundial Kenji Fujimori. No llega al mundial. 120, 120, 120, 120. Está peor que Paolo Guerrero. Finalmente escuchamos lo que ha dicho la congresista Chacón, indignada con lo que llamó las agresiones a su colega Jenny Vilca Toma. Es otra arista, ¿no? Hoy ha sido un día, no sé si de violencia política, pero sí de violencia en las redes, muy duro. Y bueno, la congresista Chacón ha salido a defender a la congresista Jenny Vilca Toma. Ha hecho una denuncia documentada y específica y puntual en contra de algunos periodistas y algunos congresistas por, considera, han ejercido la violencia verbal en su contra por el solo hecho de haber denunciado los temas de Odebrecht y algunos de los que supuestamente serían cómplices o estarían implicados. Ella dice que lo único que hace es su función como congresista, que no tiene ningún problema en debatir y argumentar las razones de estas acusaciones, pero de ninguna manera va a permitir que se la agreda, ¿no? En su condición de mujer y por el hecho de ser mujer. Según la congresista, en el caso de los congresistas ha sido el congresista Violeta, por decirle canalla. Ella considera que al decir que es una canallada le está diciendo canalla y está utilizando argumentos no políticos sino adjetivos calificativos. Igualmente el congresista Sheput, porque dice que en este momento actúa como operadora del fujimorismo. Estoy leyendo lo que ha sido entregado a la comisión y ella considera que no solamente es totalmente falso, sino que él perfectamente lo sabe, que ella no es manejada ni por el fujimorismo ni por nadie más, solamente como congresista. Operadora del fujimorismo es tan grave. Es distinto decirle que ha hecho una canallada que operadora del fujimorismo, absolutamente ¿no? diferente. Uno es, absolutamente, digamos, una un parte insulto del clarísimo, debate político y el otro es un adjetivo sí, peyorativo. Y yo me ofrezco para, si hay que firmar alguna denuncia, estamos cansados de adjetivos. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que estar en la política y ser mujer es especialmente complejo. Cuando uno va y visita con un ministro de la región y que te dicen una está enferma mental, le voy a dar una cita para psiquiatría, o cuando van y le dicen que la han recogido algunos adjetivos de alguna periodista, hay que ponerle un alto. Que salgan a ver las activistas de Ni Una Menos, que es una marcha legítima. ¿Dónde están las ONGs que defienden a la mujer?
más allá de los argumentos. A ver, que salgan y respalden a Jenny Vilcatoma, o ella no tiene derecho de expresar sus argumentos. Entonces yo creo que esta violencia verbal, este hostigamiento y este acoso político evidencia lo complejo que es ser política en nuestro país. Pero si le dijeran canalla a un hombre, eso también sería un insulto. Absolutamente. Entonces no es que en un caso son mantequilla y en el otro caso no. Absolutamente de acuerdo. Entonces digamos la diferenciación de cómo se lo dicen a una mujer, cómo se lo dicen a un ser humano en cualquier caso, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, pero sí hay que reconocer que es mucho más complejo y mucho más adverso ejercer la política cuando una es mujer. Claro, todo el mundo se le viene encima, y ¿dónde están los gremios que reciben financiamiento del extranjero para defender a las mujeres? Porque esa mujer no piensa igual que estas ONGs, no es digna de defensa. Yo creo que estas ONGs deberían ser desterradas del país porque actúan así, con doble moral. Así que me apoyo y mi solidaridad. ¿Con qué ley quiere desterrarlas? Habría que hacer algo, pues hay que pensar, aunque esto va a ser noticia también. Sí, pues porque desterrar es una medida que no creo que esté dentro de la Constitución. Fíjese usted, entienda mi indignación, mi solidaridad con Jenny Vilcatoma, y hay que reencauzar mejor los fondos de estas ONGs que tienen doble moral y doble catador. Una intervención final antes de cambiar de tema. Es importante que todo esto tipificaría el famoso acoso político. Y sí hemos hecho algo en el Congreso. En el Nuevo Perú hemos presentado un proyecto. Y lamentablemente el fujimorismo, no congresista, hay que ser claros, el fujimorismo no ha permitido que se apruebe ese proyecto en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. No soy parte de la comisión, habría que verlo, ¿no? Es que es importante lo que usted mencionaba, hay que evitar ese doble rasero, hay que ser claros y objetivos. En este Congreso ha habido violencia contra las mujeres. En un momento un congresista agredió a la congresista Marisa Glave verbalmente y agredió a todas las mujeres de todo el país. De acuerdo con usted. Entonces, en eso hay que ser consecuente. Permítame, congresista, hay que ser consecuente. Fue alguien del mismo Frente Amplio. Claro, por supuesto. ¿Y por qué no lo expulsaron? A ver, ¿dónde está la doble moral? Si es un correligionario mío y quiero dar una lección, yo agarro y a ese agresor lo retiro, lo expulso. No pretenda que el fujimorismo ponga en orden lo que el Frente Amplio no puede hacer. Yo le estoy pidiendo, congresista, que seamos objetivos y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos podamos promulgar ese proyecto, podamos dictaminar el proyecto y después en el Pleno se pueda aprobar el proyecto de ley del acoso político, porque no es posible que haya ese tipo de ataque solo por la condición de ser mujer. Y en eso el fujimorismo tiene la mayoría y tiene toda la potestad para poder aprobar ese proyecto de ley. No se puede desnaturalizar que hay dos comisiones, la Comisión de Justicia y la Comisión de la Mujer, que ahora con la dirección de la congresista Chacón espero se pueda agendar lo más pronto posible. Pero es importante tocar el tema. Absolutamente. Coincido comparto con usted que el ser mujer en este país limita que pueda participar políticamente porque hay un machismo, vivimos en una sociedad patriarcal y para eso es importante legislar, para que se sancione este tipo de agresiones contra la mujer. De acuerdo. Pero para eso el fujimorismo necesita respaldar estos proyectos de ley que son muy importantes. Este y todos los proyectos. Vamos, señores congresistas, a una pausa y regresamos luego con las declaraciones de Luis Nava, ex secretario de la Presidencia, lo fue durante el segundo gobierno de Alan García, ante la Comisión Lava Jato. Con eso regresamos. Bueno, el señor Luis Nava, quien fuera secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, afirmó esta tarde en la Comisión Lava Jato que el señor Jorge Barata visitó como 15 veces el Palacio de Gobierno para ver el financiamiento de las obras de construcción del Gran Teatro Nacional, y también llegó en algunas ocasiones el señor Barata acompañado de Marcelo Odebrecht y además de otros funcionarios para ver todo lo relacionado precisamente a las obras que se estaban realizando. Vamos a escuchar parte de su presentación. Manifestado es que el señor Barata visitó Palacio Gobierno aproximadamente 15 veces. Algunas veces solo, algunas veces con los señores Odebrecht y otras veces con empresarios para ver las obras del Gran Teatro Nacional, ¿no? Entonces yo no le he dicho que las veces que ha ido solo, que han hablado, porque no he estado, no. Yo no le he dicho que yo sé que han hablado cuando han estado con los señores Odebrecht, porque no he estado, no. Pero las otras reuniones eran públicas, que se hacían en el Salón Grau, y donde llegaban todos los... El señor Barata acompañó al presidente en 18 viajes para inaugurar la carretera
la IRSA, porque se inauguraba por tramos, cuando llegaba a pueblos, ¿no? Entonces, o alguna otra obra que tuviera en algún otro sitio. Fueron 18 veces a Amazonas 1, a Cusco 4, a Lambayeque 5, a Madre de Dios 6 y a San Martín 2 viajes. Todo eso hace. La primera vez que el señor Marcelo Odebrecht visitó Palacio Gobierno dentro de nuestro mandato fue el 20 de septiembre del 2006. La segunda vez que visitó Palacio Gobierno fue el 11 de agosto del 2008, que visitó Emilio Odebrecht y Marcelo Odebrecht a las 18 horas, ¿no? Y el día 11 de septiembre del 2008 fue recibido Emilio Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, ¿no? Y el 27 de octubre del 2009 fue recibido a las 9 de la mañana Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Muy bien, nos cuenta la congresista Aramayo que en realidad sigue declarando ante la comisión en este momento. Yo en lo que venía del canal continuaban, hay que recordar que es importante la presencia de el ex secretario general de Palacio de Gobierno, que es además la máxima autoridad administrativa de Palacio y que manejaba según las funciones que ha detallado en la comisión la agenda presidencial. Y esto a partir de un correo electrónico. Hay un correo electrónico que ya conoce en aquel entonces la comisión PARI y que corresponde al 12 de septiembre del año 2006, que es enviado por el CEO de la empresa Odebrecht, Marcelo Odebrecht, a Alessandro Alencar, que es un alto funcionario. Entonces, ¿qué le dice Marcelo Odebrecht? Fíjese, la semana que viene me estaré encontrando con el presidente de Perú, Alan García, con quien tenemos una larga relación de confianza desde su primer mandato como presidente. Actualmente, dice, tenemos en Perú nuestros principales mercados 1.5 billones de obras públicas, detalla este correo electrónico. Dice, de cara al interés que tiene él, y pone entre paréntesis AG, ha demostrado en fortalecer su relación con Brasil y específicamente con el presidente Lula da Silva, sería importante verificar con nuestro amigo si existe algún mensaje u orientación por parte del presidente Lula para la conversación con AG. Este es el correo electrónico que llega a conocer la comisión PARI y por esta razón se le vuelve, contextualizando la presencia del señor Nava, a invitarlo a la comisión Lavallato. Entonces, ¿qué nos cuenta el secretario y que manejaba la agenda? Y dice que él se reúne efectivamente con el señor Barata, pero el señor Barata no viene a reunirse con él, sino que se reúne con el presidente de la República, Alan García. Recordemos de que acá hay una obra importante, que es la línea 1 del metro, que se cita una sesión de Consejo de Ministros después de que llegan de un viaje del Cusco y que en simultáneo sale un acuerdo municipal cuando estaba el señor Cornejo y que facilita condiciones contractuales para que Odebrecht pueda beneficiarse. Bueno, de esa información se tiene que ha habido 18 viajes del señor Barata con el presidente de la República, que ha ido 15 veces a Palacio de Gobierno y que hay reuniones que duran, por ejemplo, por citar una, el 13 de septiembre del año 2006, 6 horas de reunión. 6 horas de reunión, o sea, que puede hablar uno durante 6 horas. Otra el día 20 de septiembre del año 2006. Lo ha dicho además el propio Marcelo Odebrecht. Bueno, en este correo habla de una larga relación de confianza. Y no solamente eso. Verónica, tiene reuniones que duran 3 horas con 38 minutos, hay una que dura 7 horas con 38 minutos, entonces hablamos de que hubo un camping empresarial, ¿no? ¿Qué puede hacer uno tanto tiempo en Palacio de Gobierno cuando tú entiendes que el presidente de la República tiene una agenda además bastante demandante? Pero no solamente eso, se ha corroborado el día de hoy en la Comisión Lavallato. No podemos olvidar que el señor José Graña Miró Quesada, cuando se presentó ante la Comisión Lavallato, dijo que nunca se había reunido con el señor Luis Nava. El día de hoy ha trascendido de que no solamente se ha reunido, sino que ha conversado con él en 3 oportunidades diferentes. El día 7 de noviembre del año 2008, el 23 de febrero del año 2009 y el 4 de marzo del año 2009. Las reuniones fluctúan, Mario, entre 46 minutos, 25 minutos y 1 hora con 48 minutos. Cuando se le ha preguntado al señor Nava para qué concurría el señor
José Graña Miro Quesada, ha dicho que él ha ido a comentar que le construyeron en un terreno que él poseía un tanque de una empresa Sedapal, y lo que él quería era protestar y decir que no iba a denunciar el Estado. Recuerden ustedes de que existen impedimentos para aquellos proveedores del Estado que denuncian o tienen procesos con el Estado. O sea, él no estaba rehuyendo a este derecho que tenía de hacer valer su derecho como dueño del terreno, sino que decía que no iba a denunciar. Cosas anecdóticas como estas, como si no existiera un poder judicial para hacer reclamar los derechos, nos ha comentado hoy el señor Luis Nava. Pero hay que precisar algunas cosas importantes. Cuando termina la gestión del expresidente Alan García, Odebrecht fue la empresa brasileña que mayor dinero puso en todas las obras públicas del país. Y esta relación de confianza ha trascendido a las 15 reuniones, a los 18 viajes y más. ¿Qué nos dice el congresista Arce sobre el mismo asunto? El señor Nava lo que manifiesta es que él no se ha reunido con el señor Barate, son reuniones de que tiene el presidente de la República. Trata de deslindar algún tipo de responsabilidad. Pero sobre él recae investigaciones inclusive de desbalance patrimonial, probablemente que llega a los 200.000 soles. Inclusive había una empresa de transportes que se ha beneficiado brindándole el servicio a estas empresas brasileñas. En consecuencia, si hay un tipo de relacionamiento. La investigación que está haciendo la Comisión Lavallato, y evidentemente debe haber una investigación ya a nivel preparatorio en la Fiscalía, donde está involucrado no solamente Nava, una serie de funcionarios de la época, nos va a permitir esclarecer muchos temas. Recordemos el tema de Sedapal, la línea 1 del metro de Lima. Hay temas bastante controversiales y esto es un antecedente a que el próximo 11 de diciembre viene Alan García y va a tener que corroborar toda la información que están mencionando en su momento el señor Nava, más antes el ex ministro de Transportes, Cornejo, también estuvo en la Comisión Lavallato. Entonces, sería interesante tener la información de parte de la Comisión de cómo viene construyendo la tesis de la investigación que viene realizando para poder aterrizar en las preguntas precisas que pueda corroborar la persona que es más importante en este caso, el señor Alan García. Porque AG, ya se ha comprobado que AG es Alan García. Inclusive en el texto que está mencionando usted, en el correo, los brasileños lo llamaban como AG. En un momento, muchos líderes apristas negaron que AG sea Alan García. Ya se está comprobando, ya se comprobó porque lo mencionó, lo dijo el señor Marcelo Odebrecht. Ahora cuando hable Baratea, tendremos la precisión de cuál es el involucramiento que tendría Alan García en estos actos de corrupción. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con el siguiente. Y seguimos con... seguimos con... caso Lavallato. Así es. En este caso, con la revelación que ha hecho el publicista brasileño Valdemir Garreta, en el sentido de que Odebrecht le pagó $2 millones también para asesorar la campaña de reelección del gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Con eso volvemos. El publicista brasileño Valdemir Garreta, ya famoso entre nosotros, ha afirmado que la constructora Odebrecht le pagó $2 millones para asesorar la campaña de reelección del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, allá por el 2014. Ha dicho también que quien lo contactó para que hiciera ese trabajo fue, igual que en el caso de la campaña por el no, el publicista brasileño Luis Fabre, y que se reunió con él y con el ex gobernador Moreno en una residencia en La Molina, y que ahí terminaron... Que debe ser la casa de Camacho, pues, la que fue intervenida. Terminaron de negociar o de acordar su contratación. Tenemos una claqueta con sus declaraciones. A ver. Ahí está. Chicos, ¿nos ayudan por favor con el monitor? Gracias. En abril del 2014 viajé a Perú y me reuní con Luis Fabre y Félix Moreno en una residencia en La Molina, donde se terminó de conversar sobre nuestra contratación a través de la empresa FX Comunicaciones por un monto de $2 millones. En la reunión, él, Félix Moreno, me preguntó si había algún problema con que Odebrecht pagara y yo le dije que no. El pago fue en 5 parcelas, en 5 partes, de $400.000. Sin embargo, cada una de ellas no se daba en un solo momento, porque Odebrecht tenía una regla de monto máximo de entrega de dinero en efectivo de $500.000. ¿Qué será cuánto? No sé. Los más o menos 4.
$400.000. Sí. Bueno, lo que dicen, ¿no? Para que sean los 2 millones. En 5 parcelas de 400.000. Hasta plata. Está bien. Pero ¿habrán tenido otro proveedor? ¿Ah? FX Comunicaciones solamente se dedicaba a recibir la plata de Odebrecht. A ver, bueno, este es un testimonio del señor Garreta, ¿no? ¿Qué dicen? Que no puede mentir, ¿ah? Que no hay que decir nuestros invitados, pero todavía no es colaborador eficaz, ¿no? Está postulando. Él califica y ha ofrecido hablar sobre 3 temas. Uno es el tema de Susana Villarán, otro es el tema de Ollanta Humala y la campaña del 2011, y este tercer tema que tiene que ver con Félix Moreno. Lo que a mí me preocupa es que hay amnesia selectiva, ¿no? Hay amnesia selectiva, porque dice, por un lado, que el señor Abugataz, por ejemplo, que es el que presenta a Ollanta Humala, a este publicista Fabre, que finalmente es el que articula, que él recuerda eso, pero no recuerda que el señor Abugataz se lo presentó a Félix Moreno, que finalmente resulta triangulando esta consultoría que finalmente termina pagando Odebrecht. El tema es sensible porque más adelante el señor Moreno le da obras por 4 millones a Odebrecht, como podría deducirse una contraprestación al apoyo que en la época de campaña le hicieron. O sea, el señor Abugataz, dice. Así es. O sea, él fue el nexo. El exsecretario general era, sí, yo tengo información de lo que se habría declarado, que el ex congresista nacionalista Daniel Abugataz dijo conocer a Luis Fabre en la campaña del 2011 del expresidente Ollanta Humala. Sin embargo, indicó que no recordaba habérselo recomendado a Félix Moreno. La única vez que hemos hablado con Fabre fue como una consultora sobre qué opinaba yo de la persona, a César Acuña, que también se lo refirió. Entonces, al parecer, quien habría articulado esta reunión es el ex congresista nacionalista Daniel Abugataz. En el caso del señor Félix Moreno hay que recordar que ya pesaba sobre él una prisión preventiva y que por una argucia legal, en realidad porque se desistió el otro delator, este señor Gil Chavit, que era el que ha dado la información, que ahora se corrobora la información con este señor Garreta, estaría complementándose los datos de una coima que habrían recibido para financiar la Costa Verde del Callao por cerca de 4 millones y que parte de eso habría sido el pago de la campaña. Habría que ver cuál es el detalle en realidad. Lo concreto es que acá hay mucho por investigar. Lo que a mí me preocupa es que en este momento el señor Félix Moreno ha retomado su responsabilidad del gobierno regional del Callao. Está en gestión y con estas denuncias inmediatamente el Ministerio Público tiene que actuar y pedir. No, acá es tema penal, directo. Si corresponde, si validan la información del señor Garreta, ameritaría nuevamente pedir medidas restrictivas para el señor Félix Moreno. Por lo pronto, estar lejos del gobierno, porque ha sido público la información cuando se allanó inclusive su domicilio. Hace un momento, inclusive, de manera anecdótica, estábamos detallando cómo encontraron dinero en su domicilio. Entonces, acá hay un serio problema, porque no solamente es financiamiento de campaña, acá habría coima de por medio. Y hay otros delatores, en este caso el señor Chavit, y ahora con el señor el brasileño que está informando, que se sigue el mismo modus operandi. Contratan a Fabre a través de su empresa FX Comunicaciones y reciben el financiamiento de una empresa brasileña, en este caso Odebrecht. Acá hay mucha responsabilidad y hay que cautelar. Es el mismo modus operandi, ¿no? Y se repite. Encaja, pero perfecto. Pero fíjate, ¿no? Verónica. Hasta los montos. La presunción, sí, ¿no? donde todos están involucrados, es financiamiento de campaña política. Ante ese escenario, ¿qué tienen que hacer? Todos los involucrados tienen que allanarse. Hay que actuar con... Nunca se acercaron a la señora Mendoza, ¿no? No, que yo sé que otra campaña ha sido muy pasa la segunda onerosa, vuelta, digo, por ha sido muy ha sido muy austera nuestra campaña, que ni siquiera hemos tenido una publicidad en televisión solo para mostrarte la realidad. Pero lo concreto es que acá hay un tema bastante serio que involucra a muchos líderes políticos. La señora Keiko Fujimori, por ejemplo, tiene que aclarar en este caso la investigación. De la misma manera, la señora Susana Villarán, este señor Félix Moreno y todos los que estén involucrados, que se investigue. Hay que darle toda la fortaleza a la Fiscalía para que de una vez se evite este ambiente de impunidad, que la gente ya lo siente hastiada. Piensa que la clase política es corrupta, está generalizando a todos. Por eso es la importancia de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, del Poder Judicial. Nosotros saludamos, por ejemplo, la medida que tomaron con estos empresarios de Graña y Montero, de ICSA, de JJ Camet. La percepción de la población es que la justicia está avanzando, pero en realidad es una medida preventoria, todavía no ha sido sentenciado.
pero ayuda en el proceso a facilitar la investigación para evitar que se fuguen, como en el caso del señor Alejandro Toledo. Yo creo que evidencia algo, además, que los gobiernos subnacionales también tuvieron presencia de estas obras de impacto regional. Lo que ha pasado con Antonio Lorena en el Cusco y que compromete en algún extremo al gobernador regional Licona, que también se presentó ante la Comisión Lavallato. Hay hoy gobernadores regionales que siguen haciendo obras con empresas asociadas cuyos funcionarios y directivos están presos. El caso de Ixta. Cómo está haciendo, por ejemplo, y elaborando obras importantes donde el kilómetro por obra asfaltada o trabajada tiene precios que han generado 11 adendas. Entonces yo les hablo de la variante de Uchumayo en Arequipa y sé que en el tema del Callao con Félix Moreno. Entonces habría que mirar con detenimiento a los gobernadores regionales, a los actores locales en general. Odebrecht llegó a todo lugar con absoluta impunidad y tampoco podemos dejar de mirar a esas autoridades con especial detenimiento. Muy bien. ¿Vamos de frente o vamos a una nueva pausa? No, creo que vamos de frente. Sí. Seguimos, dejando por unos momentos el caso de Lavallato para hablar del terrorista Abimael Guzmán. La Sala Penal Nacional evalúa sancionar al líder senderista por una amenaza que le hizo a la procuradora antidroga Sonia Medina, y esto fue durante una audiencia oral del caso Tarata. Y en la audiencia anterior también se levantó y se fue con cajas destempladas también. Y hizo un llamado a todos, ¿no? Está bastante agresivo Guzmán. Bueno, se mostró colérico por la intervención de la intervención del congresista Marco Miyashiro como miembro del GEIN durante la audiencia y abandonó la sala señalando con el dedo y advirtiendo a la procuradora Medina que no sabía con quién se estaba metiendo. Medina ha dicho, pues, que no se va a dejar amedrentar y que no le teme. Tenemos la intervención de Abimael Guzmán y también, por supuesto, la respuesta de la procuradora. Señora procuradora. Reformula la pregunta, señor. Lo que se le preguntaba, lo que pregunto al testigo. A ver, pero todavía no le estamos dando autorización para porque no puedo dejar el pago. ¿Entendieron? Señora, ay, mamá, pero todavía no somos materias, A ver. No se le está permitiendo el retiro de los procedimientos. No se le está permitiendo el retiro. No se le, ya. A ver, no se le permite el retiro. No, sigue con el mismo rol. Que dijo por mi patria, no sé qué. No sabe con quién se mete. Yo creo que sí sabe con quién se mete. Está metiéndose con el Estado de Derecho, con el Estado peruano, que tiene que sancionar de la manera más drástica actos terroristas y demenciales como lo que cometió Sendero Luminoso. Y esto para mí es parte de una estrategia legal, pienso, es mi suposición, para justamente evadir la sanción o para alargar el proceso judicial. Sí. Cuando debería más bien allanarse por todo lo que ha representado. Lamentablemente es una persona mayor, pero eso no le exime de la responsabilidad. No, por supuesto. Y eso es una muestra más de su intransigencia, su radicalidad. Tantos años, y es lo que me de la falta de respeto al Estado de Derecho. Eso es muy importante. La audiencia, contextualizar que esta era una audiencia por el caso Tarata, donde fallecieron 25 personas. Lo que ha dicho, yo tengo información que estaba el congresista Marco Miyashiro, que además decía cómo estos terroristas obtenían financiamiento para operar y matar en todo el país a partir del narcotráfico. Es en ese momento que Abimael Guzmán se para y dice que se va porque quiere retirarse. Yo quisiera exhortar a los jueces. No podemos caer en el desgobierno que hay en el Ministerio Público. Bueno, dicen, no, oye, parece que el Ministerio Público solo actúa cuando tiene la presión de que tiene que entregar resultados. El Poder Judicial tiene que reivindicar el principio de autoridad de un juez que está administrando justicia a nombre de miles de peruanos, Mario. Le dice, no se vaya, y como ve que no va a poder detenerlo ese juez, le dice, entonces lo expulso. No, señor. Este señor tiene que responder a los familiares de estas personas que perdieron la vida y a los miles de peruanos que sometieron a
temas de torturas y de violación de derechos humanos. Y hacerlo como se está haciendo, nos atropellan a todos los peruanos. Yo me siento atropellada cuando veo que este señor se sale y dice, no sabe con quién, dice que le ha hecho una señal de la pistola en la cabeza a esta magistrada. Se está reagrupando con la falta de autoridad de las instituciones Sendero Luminoso, el MRTA. Creo que esto nos debe llevar a reflexionar. Tenemos una claqueta con las declaraciones de la señora Medina. Sí. ¿Tenemos la claqueta? A ver, vamos a poner. Importante también la respuesta de la procuradora. Y bueno, y deja además clarísimo, ¿no? Que acá el pensamiento Gonzalo no ha virado un milímetro. Pero hay que ser muy inteligentes también para no darle mucha tribuna y que el Poder Judicial lo sancione. Debe haber mecanismos dentro del procedimiento legal de ese juicio para que lo puedan sancionar por su irreverencia, su falta de respeto y que quede precedente. Porque el señor ya está condenado a cadena perpetua y va a recibir una sentencia más. Es ejemplo y tiene que permitirnos a construir nuestro país. Lamentablemente, la estela que ha dejado la violencia de los años 80, 90, tiene que curarse justamente sancionando y haciendo justicia, sobre todo con las víctimas. Venga de donde venga. A ver, tenemos la claqueta finalmente. Cuando Abimael Guzmán se retiraba, se paró frente a mí y profirió ese mensaje. Me dijo, usted no sabe con quién se ha metido. Y en un ademán de mano, de repente, es mi percepción, no lo sé. La sala verá el video en la próxima audiencia. Yo lo sentí así. Una amenaza. Dejé constancia de ello por lo que fuese a suceder, como se lo dije en su cara a Abimael Guzmán. No le tengo miedo, dejé constancia para no magnificar las cosas. La cúpula que estaba ahí se molestó. La justificación, a mi entender, es que a ellos se les puede imputar todo lo que sea terrorismo y no narcotráfico. Eso sería contrario a sus fundamentos, pero lo real, y la historia lo tiene registrado así, son los vínculos del narcotráfico y Sendero Luminoso. Mal que la especie. Muy bien, gracias a nuestros invitados, nos tenemos que ir. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.